Elementos de la extrema derecha, que más adelante, liderados por el abogado Pablo Rodríguez, formarían el movimiento nacionalista Patria y Libertad, y de la extrema izquierda, el MIR, el MR2 y otros, recurren al sabotaje y a acciones fuera de la ley para defender e imponer sus ideas. Septiembre de 1970, la primavera que preludiaba un largo invierno. Salvador Allende, a la cabeza de la Alianza Marxista de la Unidad Popular, había logrado por fin un leve triunfo en las urnas, ignorando los casi 2/3 de la población que se pronunciaron contra Allende. En el Congreso, debido a un pacto entre la democracia cristiana y los partidos de izquierda, se dio la preferencia al proyecto marxista. 300 viviendas son usurpadas a sus propietarios. Otros tantos predios agrícolas corren la misma suerte los meses siguientes. Todos estos hechos formaron parte de las promesas izquierdistas para instaurar la reforma agraria. El ministro de Agricultura, Jackson Chol, anunció que desde ese momento la propiedad de la tierra era para quienes la trabajaban o la usurpaban. Sembraba ahora de víctimas. Jóvenes campesinos que se resistieron al vandalismo. Capataces que defendieron sus fuentes de trabajo. Crímenes y asesinatos ensangrentaron las tierras de Chile. Hasta los propios trabajadores agrícolas que el gobierno decía proteger eran asesinados si se oponían al marxismo. La consecuencia lógica de un país que no producía fue la escasez, el desabastecimiento, el hambre. Para adquirir cualquier producto esencial, los chilenos debían hacer largas colas. Las dueñas de casa pasaban las noches esperando que llegara algo para la alimentación de su familia. El gobierno comunista organizó el racionamiento de todos los productos de consumo. Inventó las CAP, organismos destinados a distribuir alimentos a los marxistas y a sus simpatizantes. Frente a cualquier protesta, el gobierno enviaba hordas de extremistas que se apoderaban de las calles, imponiéndose por la violencia armada y el terror, atropellando a quien se opusiera a sus propósitos de imponer la dictadura del proletariado. 2 años más tarde, durante el gobierno de Salvador Allende, un comando de la organización ultraizquierdista Vanguardia Organizada del Pueblo, el VOP, asesina al ex ministro del Interior del gobierno de Frei, Edmundo Peresújovic. Terror, oscurantismo y opresión. Más de 200 chilenos habían caído asesinados, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Edmundo Peresújovic, el edecán de la presidencia, comandante Arturo Araya, y el subteniente Lacrampet, masacrados por extremistas, entre los que se contaban mercenarios traídos desde México y Cuba. A las 11:45 llega el intendente de Santiago, funcionario de la Unidad Popular y máxima autoridad de la provincia. El intendente Julio Estuardo anula las órdenes de las fuerzas antidisturbios. No se va a mover nada aquí y ustedes se van a retirar a 2 cuadros más allá. Así que retírense las fuerzas policiales. Ojalá más allá de Avenida Mata. Y comuníquenle al prefecto que los chicos son míos. Ya está. Un nuevo tipo de cultivos comenzaba a proliferar. El armamentismo ilegal. El ministro del Interior, José Toá, se encargó de apoyar al comandante Pepe, mirista que desde Panguipulli organizaba la futura guerrilla rural. Las Fuerzas Armadas chilenas tú no las puedes comparar, Regina, con las Fuerzas Armadas de otros países latinoamericanos. Es nuestro objetivo y nadie tiene dudas por eso. Ellos nunca han intervenido totalmente tal de una actitud represiva al pueblo, sino cuando ocasionalmente el gobierno, y muy ocasionalmente, ¿no?, ha solicitado la utilización de la fuerza.
Chile se encontraba al borde de la guerra civil. La capital fue convulsionada por una marcha de mujeres que salieron a las calles golpeando cacerolas vacías en protesta por la escasez de alimentos. Pero el gobierno desató contra ellas la represión más violenta, a la cual añadió la agresión de sus brigadas civiles de choque. Centenares de mujeres indefensas cayeron asfixiadas o heridas bajo las bombas lacrimógenas y los golpes de laques y cadenas. Una de ellas, Marta Ortiz Maldonado, salvajemente golpeada por los comunistas esa noche, estuvo al borde de la muerte. Las lesiones cerebrales sufridas le provocaron afasia. Pero los derechos humanos de estas personas no preocupaban a la opinión pública mundial. Los agresores no eran perseguidos, sino armados y protegidos por el gobierno. Respuesta a tanta arbitrariedad no se hizo esperar. Nació la resistencia civil. Las juventudes democráticas de organizaciones civiles y de las universidades salieron a enfrentar al marxismo. La violencia comunista fue contenida con la viril reacción de los patriotas. Las mujeres se sumaron a la lucha en una gesta memorable y jamás conocida en la historia. Los mineros de El Teniente entraron a Santiago, donde fueron recibidos con júbilo por la ciudadanía. Ya el gobierno estaba huérfano de apoyo y no podía. Pero si hay enfrentamiento es que no habrá traición. Usted cree inevitable el enfrentamiento. Pero es que el enfrentamiento se produce todos los días y en todos los hechos, Reyes. Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Se va a producir. Pero nosotros dejaremos que ellos lo provoquen, pero estamos vigilantes. Sabemos perfectamente bien lo que la historia señala y no nos van a pillar de sorpresa. Ustedes, entre las cosas, le pidieron armas a Fidel. Siempre lo decía. En agosto del 73, la crisis se agudizó. En Concepción, 300 miristas se enfrentaron con el ejército. En Talcahuano, infantes de marina decomisaron metralletas y armas cortas. En Temuco, la Fuerza Aérea encontró un arsenal perteneciente al MSR, filial campesina del MIR, con una potencia similar al de la base de Maquehue. En Santiago, 500 pobladores con instrucción paramilitar impidieron a balazos que la FACH allanara la industria Suma. Ya se decía que en Chile había 18.000 guerrilleros extranjeros, cubanos y brasileños. El MIR era incontrolable para Allende, según unos, pero según otros, al presidente no le molestaban las consignas de pueblo. Los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende, y por eso ellos se aprestaban a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Y cometí el error de creer en el Partido Comunista, en creer en los demócratas, en creerlos en realidad que tenían lealtad política. Y este país, que tiene 150 años de libertad, está amenazado de dictadura, igual que Cuba, y que todos los pasos que se han dado sistemáticamente es para eso, y que en este momento en que por el fracaso del gobierno la gente no tiene que comer, quieren establecer un racionamiento a través de comités políticos, ni siquiera a través de las organizaciones del Estado.
Por eso nosotros nos hemos juntado con todos para luchar contra esta amenaza, no solo al fracaso económico, sino que a la amenaza que existe que Chile pierda su libertad.